A mí me parece que está bien. ¿Es una respuesta que me está dando azarosamente? Mira, sí, por estás supuesto. enfocada en un contexto específico. Solo porque estás planteando el tema, estoy buscando la manera de remártela, viste que Sí. yo te remo todo, Harry. Es un tema que no te interpela en lo más mínimo. No, por supuesto O sea, yo que sé que no. te estoy obligando a remarlo casi. Sí, la verdad es que estos temas a mí no me gusta mucho hablar del sexteo y eso. Pero. Sí, te entiendo que sos una persona muy recatada. en Sí, general. Sí. y ubicada, sobre todo. todo. Pienso que cualquier cosa que te motive o te levante el día, sea el momento que sea, está bien. Ok, perfecto, está bien. O sea, es bien recibido. Te distrae ¿Cómo? un toque del laburo, pero es bien recibido. Con consentimiento. O te motiva para hacer tu trabajo mejor. Ah, porque después a la tarde me voy a comer. Pones, por ejemplo. Porque sí, sí, ¿a qué hora llega la ¿Cuánto hora falta de para las salida? 5? ¿Cuánto falta para las 5? Claro. ¿Cuánto te iba a decir cuánto falta para la 1 en nuestro caso? Pero sí, es muy temprano y con mucho calor el mediodía no es un horario. No. En fin, esta columna, Ay, Evelyn, por la fin. quise hacer el viernes. Pero el viernes vino Osvaldo Gross, o sea, medio que no me daba para hablar de tortas el mismo día que venía Osvaldo Gross, me parecía que... No daba. No, ahora la gente ya olvidó todo porque viste cómo son estos tiempos que vivimos. Sí. Ya eso parece que fue hace una eternidad, pasó el fin de semana en el medio y ahora puedo hablar de la torta galesa. Es la bendita torta galesa que nos mandaron hace 2 semanas, Esta es Harry. la torta galesa que la vamos a comer fresca, Teo, porque 2 semanas es muy poco tiempo para una torta galesa. YouTube, Twitch y Cabify iba a decir. Ay, Twitch. YouTube, Twitch y Caseta Bueno. Urbana Play. Vean la torta galesa que alguien nos... ¿Quién nos mandó esa Hay torta? mucha gente que nos escucha en el Cabify. Sí, también. Por Es un eso. medio también, o sea, la Obvio. gente que se sube al auto y se está escuchando la radio. Está perfecto. La torta galesa la mandaron de Neuquén, de Tortas Galesas de Neuquén. De todas formas, Neuquén no es la provincia característica de la torta galesa. ¿Y cuál es? La provincia característica de la torta galesa es Chubut. Este tema surgió porque creo que mencioné la torta galesa a raíz de no me acuerdo qué tema y Evelyn dijo que nunca había probado. Fue eso, ¿no? Sí, no, no me acuerdo del tema. No me acuerdo por qué, pero vos nunca habías probado torta galesa. Nunca había probado. Ah, Zuka me pidió torta galesa de mi viaje de vacaciones. Ahí está. Zuka me pidió que le traiga torta galesa como quien trae alfajores de la costa. Yo me olvidé. Vos dijiste que diablos es una torta galesa. Y al día siguiente nos mandaron 2 tortas galesas. Exactamente. Y ahora vamos a hablar del tema. Uf. La torta galesa, ¿querés comerla mientras te hablo del tema? ¿O querés ir comiéndola después? Esto, ¿a qué cámara? Siempre me mareo con esto. Ahí. La cámara te está... ¿Dónde estabas? Estoy Estabas ahí. perfecto. Eso, esto quería. Ahí está. A mí, ¿Torta galesa o torta negra también? Se llama torta negra de Gales. si me preguntás... ¿Preferís ir comiéndote un pedacito y después te hablo mientras la probás? ¿O preferís que te hable y después la probás? Ay, prefiero que me hables y después la pruebo. Ok. Me gusta sufrir. Perfecto, hagamos eso. Entonces, Dale. la torta galesa no es galesa. Sí es de los galeses. Ok. Es de los galeses que vinieron a Chubut. Ah, Es una torta que inventaron... galeses, pero born O que- in Argentina. No, came to Argentina, Ah. inmigrantes. Más o menos a mediados del siglo XIX se viene un barco con más o menos 150 galeses que amarra en las costas de Chubut. Sí. Y se disponen a colonizar un territorio inexplorado hasta entonces, para ellos. Digo, obviamente había gente viviendo acá. De hecho, se habla mucho de los colonos galeses como de todos los, entre mil comillas, conquistadores que han llegado a esta tierra, exploradores, colonizadores o como quieras, de todos los colonos que han llegado a estas tierras, los que mejor manejaron la relación con los pueblos originarios. Bien. Y los que mejor lograron convivir en armonía con ellos después de un tiempo, porque al principio les entraron duros los indios a ellos. O sea, y viceversa. Fue como complicada la relación al principio. Está bien, yo te iba a decir. La relación al principio llegaron fue re complicada y fue re hostil, pero con el tiempo lograron acá, me voy a meter un montón de imprecisiones históricas, así que no voy a profundizar mucho en el tema, pero con el tiempo es como medio una relación modelo de todo lo que fue, si vamos a comparar con los españoles que arrasaron con un continente entero, la verdad que anduvo bastante mejor. Primer desafío que enfrentan los galeses cuando llegan acá, a un territorio que no era tan fértil tampoco. O sea, llegaron a Chubut. O sea, que si bien está el valle del río Chubut, hasta que lo descubrieron y empezaron a cultivar sus cosas, no es que sobraban los alimentos en la zona. Una zona más bien seca. De vuelta, es un valle súper fértil, pero hasta que lo encontraron y lograron empezar a explotarlo, complicado al principio. Entonces, uno de los grandes desafíos, aparte de no morir por otras causas, era no morir de hambre. Claro. Era poder conservar sus alimentos. Y no tenían una aplicación, no podían pedir delivery en esa época. No tenían Rappi, no tenían Pedido Ya, no tenían Globo, no tenían nada de eso, no tenían un chino Uber Eats, cerca? no tenían nada. Nada. No tenían aplicaciones, no tenían heladera. Mira. No tenían heladera, no tenían electricidad, Ah, ok. no tenían freezer. Claro, muy difícil. ¿Me entendés? Te entiendo perfecto. Entonces, ¿qué hacían? Hacían conservas, lo que hacían todos los pueblos en aquella época. Trataban de que los alimentos le duraran lo más posible. La torta galesa tiene una gran cantidad de materia grasa, tiene una gran cantidad de azúcar y tiene alcohol. Oh. Entonces, todos esos elementos son conservantes. La torta galesa, ergo, dura una eternidad.
O sea, dura muchísimo. ¿Cuánto es una eternidad? Una eternidad te puede durar un año, o sea, bien conservada, puede durar incluso más. Claro, porque está hecha en su comienzo para ser durable. Era una torta de conserva, era una torta que para hacer durar un montón de otros insumos. Frutas que se hacían pasas, entonces después se usaban para la torta, etcétera, etcétera. ¿Tiene pasas? Tiene pasas, tiene un montón de pasas. Manteca, azúcar negra, huevos. Es una torta negra. Manteca, azúcar negra, huevos como base, ¿ok? Y después, bueno, obviamente harina. ¿Cacao? Tiene cacao, por supuesto. Tiene frutos secos, los que quieras. Tiene pasas, las que quieras. Pueden ser pasas de uva, pueden ser ciruelas pasas, pueden ser pasas de uva rubias negras. Tiene un montón de especias. Tiene jengibre, tiene clavo de olor. De vuelta, todo esto puede tener. O sea, tiene y puede tener. Depende de la receta. Nuez moscada, anís. Suele tener ralladura de limón y ralladura de naranja. Eso me agrada. Que eso casi todas las tortas en algún momento del proceso se usa. Sí. Puede tener miel, también como endulzante extra. Puede tener distintas bebidas alcohólicas. Suele tener coñac, puede tener ron, puede tener alguna bebida alcohólica, digamos, en la que se embeben las pasas. No se hace de una hora para la otra. No es que, me antojé de torta galesa, claro, no. me hago una. ¿Cuánto Claro, si haces Masterchef necesitas 3 horas para esta prueba. No, un poco más también, ¿En porque serio? tenés que dejar embeber las pasas, las tenés que dejar embeber en la bebida alcohólica por lo menos 24 horas. O sea, avisame. Las pasas de uvas embebidas en el ron o en el coñac, por lo menos 24 horas. Hay gente que puede llegar a dejar una semana las cosas embebiéndose hasta poder hacer finalmente la torta. Ahí ya me perdiste. Después el Pero proceso de algo que hacer la torta en sí dura lo mismo que cualquier torta. Me imagino, pero a mí me mata el proceso previo, ¿entendés? Y la previa- producción Es que no tenés que hacer nada, simplemente dejar un bol con frutos, con pasas embebidas en coñac en la heladera. No. Y lo dejás durante un tiempo. Está bien. Es eso, ¿no? En el medio no es que tenés que todos los días ocuparte. Es un día que haces eso y después esperás. Ok. Pero lo que sí queda claro no es que me antojé mañana es el cumpleaños de José, me No. voy a hacerle torta, bueno, me puedo hacer una torta galesa. No. Igual acá en Buenos Aires hay lugares donde hacen ¿Torta galesa? torta galesa, sí. Sí, por supuesto. Claro, sí, bueno, sí, sí. salís y la comprás. Pero la tradición es de la zona colonizada por los galeses en Chubut, Gaiman. ¿Te acordás? Bueno, eras muy pequeña quizás cuando vino Lady Di a la Argentina. Sí, era muy pequeña. Bueno, Lady Di, la princesa de Gales, Sí, señor. la llevaron a Gaiman, la llevaron a tomar el té a una casa de té de Gaiman, porque el té galés es una de las tradiciones turísticas allá. Sí. Yo no sé cuántos habitantes de Gaiman van a tomar el té galés, pero por Bueno. lo pronto turísticamente existe y es muy grande. Hay algunas casas de té muy características. El té galés implica centenares de tortas y panes distintos y dulces y mermeladas. Es como un té como súper opíparo. Hermosa tradición. Enorme, terminás como Opulence. recontrapipón. Sí. Muy pasado y muy rico todo, obviamente. Y entre las estrellas del desayuno galés está la torta galesa. Con lo cual tuvo mucha publicidad Gaiman en su momento cuando vino Lady Di, porque estuvo Lady Di, básicamente. Y si yo fui a esa casa de té y tenés tipo la taza donde tomó Lady Di, está como expuesta. Ah, en una vitrina. En una vitrina aparte. Habíamos hablado de esto, ¿no? No recuerdo, pero es posible. Bueno. Buen dato, Evelyn. No me acuerdo si lo hablamos, pero puede ser, es Ah, posible sí, sí, porque sí, sí. la taza está. Me suena justamente lo. Efectivamente. ¿Cuándo hablamos de la torta galesa? Fuera del aire, perfecto. Uy, ¿la vas a cortar? Voy Uy, a qué cortar la torta emoción. galesa para que Evelyn la pruebe por primera vez. Vamos a tener una reacción. A ver, ustedes de los Bien. jóvenes que son fanáticos Que de las reaccionen. reacciones. Frutos secos, pasas, azúcar un montón, miel, montón de especias distintas. A decir. Ay, ¿cómo salió eso? Perdón, sí. Volvió La primera esa porción siempre es desprolija. Permiso, te la alcanzo. No me emociona mucho el hecho de de las pasas de uva, pero no voy a ser prejuiciosa y No, te voy a dar una chance. De hecho, el hecho de se que no, ve húmeda. que no te guste es mejor todavía. ¿En serio? No, es una torta medio húmeda, sí. Bueno. Y ahora te cuento la última tradición que tiene que ver con esto de la durabilidad. A ver, Evelyn prueba la torta galesa. En este momento la mastica, la deglute, la degusta. Un bocado muy grande. Fue un bocado grande. Muy grande. No te lo quise decir, fue un bocado ansioso. Un bocado ansioso. Me interesa tu reacción, los sabores, las texturas. Mira, me hace acordar a un pan dulce, Sí, bueno, tiene pasas y frutos secos. pero el pan en sí Mm. no es tan húmeda como pensé que iba a ser en la boca. Ujú. Es más secota. That's what she said. El que no vio The Office no va a entender ese chiste. Sí, yo creo que ya. ya Me te gusta. entendió. Sí. No me estoy volviendo loca, Ujú. pero me gusta. Hay una tradición de la torta galesa que tiene que ver con su durabilidad, justamente. Yo no sé si se sigue haciendo en Chubut, probablemente se sigue haciendo porque a mí cuando me fui a vivir con mi novia, mis suegros me regalaron una, así que entiendo que un poco se usa todavía. Que es, cuando se casa una pareja,
Ujú. La torta de casamiento, viste que tiene varios pisos en general, la torta de casamiento, no sé cómo habrá sido la de Ricky. 5 pisos. 5 pisos, mierda, wow, una torre de departamentos. Bueno, Sí. suele tener varios pisos la torta de casamiento. La de abajo, ¿Cómo se siente el alcohol? sí, claro. La de abajo es una torta galesa, el piso de abajo. ¿Siempre? Es No. una tradición, no sé si lo hacen, no sé si lo hacen siempre, no sé si todavía lo hacen, sé que existe, sé que es una tradición en Chubut, en la zona de la costa de Chubut, digamos, donde estaban los colonos galeses. El piso de abajo es una torta galesa y no se come durante el casamiento. Durante el casamiento se comen los pisos de arriba. El piso de abajo se lo llevan los novios y lo comen de a una porción por mes durante todo el año. Pues como es una torta tan duradera, representa un poco también lo duradero del amor y que este matrimonio que hemos empezado durará para toda la vida. Como esta torta galesa que nunca se pudrirá. Quizás a diferencia de nuestro amor que eventualmente Sí. caduque y